Hola, buenas tardes. Mis compañeros y yo expondremos sobre la evolución de la ingeniería en las civilizaciones mesopotamia, egipcia y griegos. A continuación, mi compañera Karen mencionará una introducción sobre la civilización mesopotamia. Am, bueno, les voy a hablar un poco en resumen de lo que fue Mesopotamia y sus avances a la ingeniería, como fue la creación de la bóveda, la cúpula, el calendario de 12 meses y 300 días, y también inventaron el sistema de numeración sexagesimal, que hablaremos más adelante sobre ello. Aquí en Mesopotamia también surge el cálculo mediante un sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal. Su primera aplicación fue en el comercio. Los avances tecnológicos en Mesopotamia estuvieron condicionados en el dominio del fuego, consiguiendo así la mejora de la capacidad térmica de los hornos. En el año 4000 a.C., sus primeras construcciones fue las primeras ciudades del Estado en la humanidad, que fueron Uruk, Lagash y Ur. Estas ciudades, al ser independientes, construyeron murallas como medio de protección, y en el centro de la ciudad construyeron Siurat, su templo sagrado. Con la realización de estas murallas, viviendas y templos fueron los principales promotores en la construcción, con materiales como la arcilla, el ladrillo y el adobe. También para el año 4000 a.C. ocurre una guerra en las tierras de Mesopotamia, y estas fueron dominadas por diversos pueblos que fueron los sumerios, los babilonios y los persas. Por su parte, los sumerios son la civilización la civilización más antigua y la primera conocida, ubicada en el Oriente Medio de Mesopotamia. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre sus aportaciones a la ingeniería. Los sumerios construyeron murallas para ciudades, templos y excavó acequias que pueden haber sido los primeros logros en la ingeniería en el mundo. De los años 3500 a 2300 a.C., esta civilización empezó a escribir tablas de multiplicar en tablillas de arcilla y realizaron ejercicios geométricos, problemas de divisiones, así como tablas trigonométricas y métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ellos también hicieron el calendario sumerio, considerado el primer calendario de la historia, que consistía en la división del día en 12 horas y cada una de estas horas se dividía en 30 partes. Ellos se dedicaron al estudio de los astros del cielo y fueron los primeros en definir el comportamiento y el tiempo a partir del estudio de los cambios lunares. Concluyeron que un año comprendía 365 días y de 12 meses. Por otra parte, los babilonios fueron un antiguo imperio localizado en la región central del sur de Mesopotamia, destacados en áreas como la arquitectura, astrología, astronomía y matemáticas. 1728 a 1686 a.C. surgió la numeración babilónica, que es un sistema de representación de los números de la escritura cuneiforme. Este sistema fue utilizado mayormente con base al 6 al transcurrir el tiempo. Fue fundamental para el sistema de la hora, minuto y segundo, así como también la división del círculo en 360 grados. En 2180 a.C., la ingeniería subterránea, tal como la entendemos actualmente, tuvo sus comienzos en Babilonia hacia 2180 a.C., con la construcción de un túnel bajo el río Eufrates de unos 900 metros de longitud y una sección de 3.60 por 4.5 metros. Los babilonios, estudiando la geometría, fueron los que idearon la fragmentación del día en 24 horas y cada hora en 60 minutos, basándose en las partes de una circunferencia. Por último están los persas, que este imperio surge tras la migración de la comunidad de pastores y agricultores provenientes de Rusia, que se plantaron en Mesopotamia. Estos también trajeron importantes aportaciones a la ingeniería, pues a continuación se las van a mencionar. 539 a.C., como miran en la imagen, este invento se creó por la necesidad de invadir ciudades con murallas altas, y por ende surge la primera disciplina de la ingeniería, que fue la militar, que ayudó a la necesidad básica de supervivencia. En 500 a.C., las columnas persas o columnas persepolitanas son la forma distintiva de columna desarrollada en la arquitectura. Dichas columnas eran el elemento clave en la arquitectura persa, pues traería consigo un avance para la rama ingeniería. Con estas aportaciones de los persas,
como fueron las columnas y los canats, se llega al descubrimiento de dos ingenierías, que serían la ingeniería civil y la ingeniería agrícola. En 400 a.C. descubrieron una fuente de agua y un medio para aprender a canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Fueron los Magi, hombres mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos, y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados canals, y su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno. A continuación vamos a hablar de los egipcios. 3000 a.C. se construyeron diques y canales y contaban con sistemas complejos de drenaje. 2650 a.C. El nombre del primer ingeniero conocido fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara, Egipto. Hacia el 2650 a.C. fue un erudito egipcio que es considerado un sabio, inventor, médico, astrónomo y el primer arquitecto e ingeniero conocido en la historia. Tras Imhotep, los egipcios, persas, griegos y romanos desarrollaron la ingeniería civil de una forma empírica, pero basándose en la aritmética, la geometría y en unos incipientes conocimientos físicos. Pero la obra de estos ingenieros no se reconoció como obras ingeniería, sino como arquitectura. En el 1400 a.C. empezaron a los predecesores de los instrumentos topográficos modernos para realizar muchas hazañas, desde canales hasta pirámides. Debido a sus conocimientos en matemáticas y en mediciones, en base a sus construcciones, manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Un dato curioso de los egipcios es que su medición era en base a los codos, que era desde el codo hasta la punta de los dedos. Y en el 3000 a.C., la civilización egipcia se formó completa y fue la civilización más... A primera vista podemos pensar en las pirámides. Podemos apreciar que allí especialmente se puede mirar de ciencia cierta cómo los cálculos eran bien precisas y exactas, por lo que vemos que todas las pirámides hechas están de una forma triangular. Por otra parte, la cultura griega, que comenzó del año 1200 a.C. al año 1046 a.C., los griegos no llegaron a realizar unas obras de gran magnitud, pues, sin embargo, que no realizaron por parte de la ingeniería lo compensaron en campos de arte, literatura, filosofía, lógica y política. Una de las obras que realizaron fue el Partenón de Atenas, que aproximadamente en el año 440 a.C., Pericles contrató arquitectos para que construyeran templos en la Acrópolis. Uno de ellos fue el Partenón de Atenas, que es un símbolo de Atenas que está emplazado en la cima de Acrópolis y es un templo sagrado de la diosa Atenas, protectora de la ciudad. Está construido casi exclusivamente en mármol blanco y gran parte de la decoración fue realizada por el famoso Fidías. Otro de los inventos fue la catapulta, que su inventor fue Dionisio de Siracusa y fue ideada con fines militares, ya que podía lanzar objetos muy pesados a distancias importantes, y ya diferentes culturas la fueron perfeccionando, añadiéndole ruedas y otros mecanismos. Ok, pero como antes mencionado, la antigua Grecia no fue conocido por los inventos que éste realizó hacia la ingeniería, sino más al desarrollo que éste aportó a las ciencias que ahora vemos en la ingeniería moderna. Por ejemplo, en la astronomía se conoce como a Hiparco de Nicea como uno de los verdaderos astrónomos, o si no, considerado casi como el padre de la astronomía. Otros ejemplos de desarrollos en las ciencias sería como la física, a las matemáticas o a la geometría, que ya conocemos como a unos matemáticos o físicos, hasta filósofos como René Descartes, Aristóteles, Tales de Mileto, entre muchos más.